ya se creó un módulo que va a controlar el comercio digital, va a empezar de forma voluntaria y esperamos aprobar una ley que se vuelva obligatorio, donde compañías nacionales e internacionales van a tener que interactuar a través de este módulo. Junto a esta herramienta se busca presentar una iniciativa de ley que se oriente al cobro de impuestos al comercio electrónico, incluyendo a empresas internacionales. Si el Congreso nos aprueba la ley, una aplicación como Netflix no podría vender si no interactúa con el módulo, y ese módulo los va a obligar a cobrar el IVA y a pagar el impuesto a la renta que le corresponde al país. Está dirigido a los grandes actores del comercio digital. Lamentablemente, varias de esas empresas que estamos llamando están renuentes. Hay una de ellas que ya se inscribió y que está tributando, 2 de ellas no se han querido inscribir y lo estamos solicitando que lo hagan de forma voluntaria. Pero este módulo los va a obligar a hacerlo. Como le repito, creo que hay que tener las herramientas, los estamos invitando a que se inscriban y de no hacerlo, presentaremos las acciones penales correspondientes. Un tema que también va a tener que ser discutido y que seguramente ya estará empezando a causar polémica, pero que es importante que lo analicemos porque ahora el comercio electrónico ha proliferado en nuestro país. Adquirimos tantos servicios, tantos productos y tantas cuestiones de la vida cotidiana a través de las plataformas digitales que lo que SAT está proponiendo es que haya un módulo específico para poder tener el control de este comercio electrónico y que se cumpla con algo, que es el pago de impuestos en nuestro país. Exactamente. Va a ser importante conocer cómo va a ser la manera de fiscalización de estos comercios electrónicos, Julio, porque también por la tecnología sabemos que a veces existen controles que pueden ir fallando o no existirá la fácil detección también de este tipo de comercios, porque por ejemplo, te puedo decir, yo puedo tener una venta de ropa, por ejemplo, por medio de plataformas digitales y al momento de requerirse cualquier información, como no hay un registro exacto de la persona que es propietaria, la puedo cerrar y abrir otra. Sí, porque al final... Por ponerte un ejemplo. Exactamente, al final de cuentas esto va a ser complicado en cuanto a la detección de la legalidad propiamente dicha de ese negocio, porque ante una, por ejemplo, investigación o persecución, tú lo has dicho, cierro esa página, si es por ejemplo una página de Facebook, abro otra tranquilamente con otro nombre y ya puedo seguir vendiendo y siempre vendría detrás la SAT. Aquí habría que ver cuál va a ser la forma de poder controlar y fiscalizar esta situación. Verificar obviamente que todo esto se cumpla, pero esto de alguna manera también va a significar probablemente cierta invasión a la privacidad de, no sé si de todos los usuarios en sí de las plataformas digitales o al menos de las personas que las estén utilizando para comercio, que no entiendo todavía cómo se va a poder controlar eso. Va a estar complicado, Julio, pero al final creo que va a ser más un poco de voluntad de quienes quieran estar pues inscritos, quienes quieran contribuir ante la SAT para poderlo realizar, porque va a ser voluntario hasta cierto tiempo la inscripción de estos comercios electrónicos y después viene la fase de fiscalización donde la SAT pues ya va a requerir cierta información, pero creo que la tienen un poco complicado. Difícil en un contexto como el contexto guatemalteco, difícil en un contexto donde la tecnificación y modernización del Estado de Guatemala todavía está en ciernes y en pañales. Pero bueno, lo importante es que hay una idea, ¿no? Y esta idea, pues definitivamente tendrá que discutirse en el Congreso para en todo caso la implementación de esta ley, que no sabremos hasta que en todo caso se apruebe o no, si será efectiva, eficiente y eficaz. Vamos con datos. Adelante. Claro que sí, véalos usted por favor allí en pantalla para que nos acompañe. El comercio electrónico creció de buena manera, sobre todo durante la pandemia en el año 2020 y por las restricciones claras y obvias de movilidad del guatemalteco. Muchos comercios hicieron el salto a las ventas por internet, principalmente en aquel momento por la necesidad. Aunque muchos sí cumplen con la entrega de facturas y el pago de los impuestos correspondientes, que es obligación al final de cuentas también esto, ¿no? Muchos no lo hacen, por ello la SAT anunció la fiscalización de esas ventas online. Y es que aquí volvemos a la parte realmente de ser un buen ciudadano y a la parte ética y hasta casi que la parte moral, es decir, todos sabemos que tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y que si tenemos un negocio, sea cual fuere esto, primero tenemos que estar inscritos en la SAT con nuestro número de identificación tributaria, ¿no? En lo personal o para un negocio como tal.
Y luego se debe facturar, es que es una obligación. ¿Por qué? Porque al facturar lo que haces es pagar tus impuestos. ¿Qué impuestos? Bueno, el impuesto directo en primera instancia, que es el IVA, que en Guatemala es del 12%, en El Salvador, por ejemplo, es del 13%, y con una modificación legal que encontró el presidente Nayib Bukele, aprobada por el presidente Serén, los salvadoreños pagan todavía al día de hoy otro 5% adicional, quiere decir que son 18% de IVA. Imagínate, yo sé que hay justificaciones o hay pues ciertas justificaciones de parte de estos pequeños empresarios, estos emprendedores que se dedican al comercio electrónico, en que las ganancias puede que no sean muchas y todo, pero va un poco también la responsabilidad, Julio, de que a veces exigimos mucho y no queremos contribuir también. Entonces, sería ver qué facilidades también se les pueden dar a ellos para que ellos vayan cumpliendo y contribuyendo también, ¿no? Es pura responsabilidad ciudadana y esto debería de aprenderse, porque tendría que ser algo que no te lo tienen que exigir, algo que no te lo tienen que pedir, sino que ya debería de ser parte nuestra. ¿Qué es lo que tendría que pasar ahí? Bueno, lo que tendría que pasar es que esta parte también tendría que ser algo que se inscriba dentro del nuevo PENSA de estudios, pero son cosas que no suceden. No, totalmente no. Vamos a ir con unos datos en este momento para seguir ampliando esta información sobre el comercio electrónico y cómo la SAT también va a proceder entonces con la fiscalización para este tipo de comercio. Es correcto. ¿Ampliamos la información, Julio? Claro que sí, Sandy. Vamos a ampliar esta información a través de datos que se han preparado específicamente para usted y que ahí están en pantalla. Acompáñenos, por favor. La SAT ha dicho que no buscan fiscalizar las ventas de artículos personales, sino que a aquellas empresas, principalmente importadoras de productos, que no están cumpliendo con la ley, con el pago de los impuestos. Se afirma que ya se han detectado a varias empresas que no cumplen con todo. Y en un principio se va a hacer un llamado voluntario, y esto es muy bueno, ¿no? Voluntario para poder adherirse a la ley. Las autoridades utilizarán una plataforma que podrá analizar las publicaciones de las redes sociales. Seguramente, pues aquí los algoritmos permitirán a la SAT detectar este tipo de situaciones que son las ventas. Y posteriormente se va a buscar confirmar que las empresas estén al día con todas, Sandy, sus obligaciones tributarias y que la mercancía importada esté absolutamente en orden, porque esto también es importante, no se trata solo de cobrar, y obviamente esto significa después pasarle al Estado ese 12% de cada una de las ventas correspondiente al IVA, sino también de que la importación de los productos haya pagado el impuesto correspondiente, que no sea contrabando, por ejemplo. Así es. Julio, te puedo decir que Dime. he visto empresas pues pequeñas y todo que sí están cumpliendo con procedimientos, porque cuando tú realizas una compra electrónica te llega tu factura, ¿Es la correcto? factura electrónica Como también. debe ser. Entonces vemos que sí se puede realizar. Es decir, el SAT la va a tener un poco complicada también para poder detectar con esta fiscalización, porque aparte tiene que aunarse a los esfuerzos de la fiscalización general a Así los es. distintos comercios. También no es Así que es. solo a esto se vaya a dedicar, pero finalmente va a ser otro ingreso que se pueda tener para poder de esta forma financiar el presupuesto general de la nación, que sabemos que también es otro de los retos que tiene la SAT de poder llegar a la meta fiscal. Esta es una parte muy importante. Número 1, alcanzar las metas fiscales trazadas, y número 2, que los presupuestos de ingresos y egresos de la nación, en este caso del Estado de Guatemala, pues puedan ser autosostenibles y autofinanciables, y nunca más tener que hablar, por ejemplo, de una financiación a través de préstamos o a través de la deuda o a través de los bonos del tesoro o a través de cualquier otra situación. Pero claro, para que esto pase también hay una parte fundamental, y es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos guatemaltecos. Totalmente. Así es entonces como la SAT ha anunciado estas fiscalizaciones que se estarán llevando a Sí. cabo. Todo un plan que ha ido estableciendo, ya vamos a ir conociendo más detalles sobre lo mismo y sobre cómo también se va a llevar el proceso de llamar a cumplir con las obligaciones tributarias a estas empresas que funcionan por medio del comercio electrónico. El comercio electrónico, una de las nuevas formas, no tan nuevas, pero sí una de las grandes formas ahora de poder interactuar. El 2020 nos trajo varias lecciones, nos enseñó que podemos trabajar desde casa, el teletrabajo ahora está completamente en auge, nos enseñó que se pueden hacer industrias, empresas que funcionen de esta vía electrónica, y hasta la educación y otros servicios pueden darse de esta manera. Eso sí, tenemos que ser lo suficientemente, repito,
responsables como ciudadanos guatemaltecos de pagar los impuestos. Si queremos que haya inversión, que haya hospitales, que haya carreteras, que haya escuelas, que haya más policías, tenemos que hacer esto. Y obviamente después también tener una vigilancia, es decir, un control. Exigir a las autoridades que precisamente el uso de los impuestos vaya particularmente para la inversión y no para los pagos de la administración pública. Así es, Julio, aunado a esta información que hemos dado de la fiscalización al comercio electrónico, también sería oportuno que las instituciones como por ejemplo el Ministerio de Economía pudieran dar acompañamiento también a estos empresarios. Por supuesto. Buscando entonces ir fortaleciendo esas debilidades y que les permita también ir creciendo en este nuevo mercado para que de esta manera también exista. Bueno, estoy generando, entonces me voy a poner al día, voy a inscribirme ante la SAT, voy a cumplir con mis obligaciones, porque también, si les está costando, porque también sabemos la competencia que poco a poco ha ido creciendo de gran manera. Absolutamente. Entonces, creo que es necesario también no dejarlos desamparados, sino irles orientando de cómo pueden ir fortaleciendo y cómo también ponerse al día con las obligaciones tributarias. Absolutamente cierto. La SAT, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Sociedad. Todos juntos podemos hacer algo positivo por nuestro país. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie, somos a la medida.